Alicia, una víctima de una caída en un centro comercial, ¿cómo tiene que justificar el accidente? Lo más importante aquí es poder justificar que esa caída se debe a una negligencia del centro. Las mejores formas, desde luego, la mejor es tener un atestado de la policía, ¿de acuerdo? Es decir, cuando tengamos una caída, lo mejor es llamar a la policía que vaya y levante un informe de cómo ha ocurrido ese accidente. Segundo, a través de las grabaciones de las cámaras, pedir que esas cámaras que hay en el establecimiento se guarde esa grabación y nos la puedan facilitar a nosotros o bien vía judicial para poder justificar esa negligencia. Y luego también a través de testigos, recoger el testimonio de gente que presencialmente haya podido ver la caída junto con sus datos para, en caso de que no fuesen necesarios, poder tener ese testimonio y poder acreditar que esa caída que yo he sufrido no es por un despiste o por una imprudencia mía, sino por una negligencia de un establecimiento público. En caso de caída en un centro comercial, ¿qué conceptos puede reclamar la víctima de esa caída? Los conceptos que podemos reclamar son dos. Por un lado, daños materiales, que son el perjuicio económico que yo tengo a raíz de esa caída, de esa perjuicio, esa lesión que me ha podido ocasionar, y es, por un lado, daño emergente, es decir, gastos directos o daños que yo he podido tener en mis objetos, pues, me he caído, se me ha roto un reloj o se me ha roto el móvil, y directos, pues por ejemplo, la medicación, un cabestrillo, desplazamientos a las revisiones médicas y demás. Por otro lado, el lucro cesante. Es decir, si yo, debido a mi lesión, no he podido ejercer mi trabajo o mi remuneración se ha visto afectada, también puedo reclamar esa diferencia. Por un lado, esos son los daños materiales. ¿Qué son los daños personales? Los daños que yo sufro, tanto físicos como psíquicos, en mi persona. Es decir, tiempo que yo tardo en recuperarme y lesiones. ¿Qué es el tiempo de curación? Es el tiempo que transcurre desde la fecha de la caída en la que se produce la lesión hasta que la lesión se cura o se estabiliza. Si se cura, solo tendríamos el tiempo. Si se estabiliza, significa que me ha quedado algún tipo de daño irreparable. Ese daño irreparable es una secuela y es también indemnizable. En este tipo de casos podríamos tener secuelas, pues tanto físicas, podrían ser, pues vamos a pensar, de una limitación en un movimiento, dolores, me han tenido que operar y poner cualquier tipo de material de osteosíntesis, estéticas, cicatrices, marcas, quemaduras, y psicológicas, ¿vale? Pues, ansiedad, estrés postraumático, depresión, etc. Esos son los dos grandes bloques que yo puedo reclamar como perjudicado en una caída en centro comercial. Y en caso de caída en un centro comercial, ¿contra quién tengo que dirigir la reclamación? La reclamación tiene que ir dirigida a la compañía de seguros que tenga contratado ese establecimiento. Por tanto, lo primero que tenemos que saber es quién es la compañía de seguros. Para esto, normalmente lo que se suele hacer es directamente presentar una reclamación en el establecimiento y el mismo establecimiento elevará esa reclamación a su compañía de seguros. Aunque esto es lo lógico y es lo normal, la ley establece otra cosa. La ley lo que establece es que yo directamente, para reclamar, tengo que presentar una demanda contra esa compañía de seguros. Si la desconozco, tendría que presentar una exhibición de documentos a ese establecimiento público para que judicialmente me pueda decir cuál es su compañía de seguros. Para poder presentar esa demanda, además de un abogado y un procurador, necesitaremos un perito médico, es decir, alguien que pueda valorar nuestro perjuicio personal. ¿Por qué? Porque ya ha tenido que pasar todo mi tiempo de curación y todo ese procedimiento curativo para saber exactamente qué es lo que estoy pidiendo, para saber cuál es mi tiempo de curación y cuáles son mis posibles secuelas. Es decir, al revés de lo que puede suceder en el mundo del tráfico, aquí lo primero que tengo que hacer es presentar una demanda cuantificando exactamente qué es lo que yo estoy pidiendo. Y esto pues puede tener una serie de riesgos si, como decíamos antes, no podemos justificar que la caída se produce por una negligencia del centro.